Nunca me han gustado las casas demasiado silenciosas. Hay en ellas un vacío que se esconde entre las paredes, un eco en los pasillos, un pulso invisible que late en los rincones oscuros. Cuando aquella noche acepté el encargo de cuidar a un niño llamado Samuel, hijo único de una pareja de conocidos de mi madre, pensé que se trataría de una velada sencilla. Preparar la cena, acompañarlo un par de horas hasta que se durmiera, y después esperar, sola, el regreso de los padres. Nada en ese plan parecía sugerir peligro. El matrimonio me recibió con cordialidad, aunque con un apresuramiento nervioso que delataba sus ganas de marcharse cuanto antes. Tenían una fiesta a la que no podían faltar, y yo, con 17 años y cierta experiencia como niñera, les ofrecía una solución confiable. La casa era grande, demasiado grande para 3 personas. Fachada blanca, columnas altas, ventanales que parecían ojos siempre abiertos. En el interior, todo estaba pulcro, como si cada objeto hubiera sido dispuesto con obsesiva precisión. Apenas crucé la puerta, mi mirada se detuvo en algo que dominaba la sala principal. Una estatua. Medía poco más de 1 metro, erguida sobre una base de mármol. No era exactamente humana ni del todo monstruosa. Representaba una figura erguida, de brazos delgados y rostro indefinido, salvo por una boca apenas sugerida, curva, que parecía insinuar una sonrisa ambigua. Los agujeros donde debían estar los ojos no eran lisos, sino profundas hendiduras, como cavidades que absorbían la luz. Pregunté con un gesto de asombro y respeto. La madre se encogió de hombros, como si nunca se lo hubiera cuestionado. Estaba aquí cuando compramos la casa. Mi esposo dice que le da carácter. Sonrió nerviosa, aunque esa risa murió pronto en su garganta. No insistí. Pero desde ese instante, supe que la estatua sería imposible de ignorar. Samuel apareció poco después. Era un niño de 7 años, delgado, de cabello oscuro y mirada intensa. No se parecía a otros niños de su edad. Había en su forma de observar una seriedad impropia, como si cargara secretos que nunca compartiría. Saludó con educación, pero sin alegría. Los padres se despidieron con rapidez. Apenas el sonido del coche alejándose se desvaneció en la calle, el silencio de la casa se cerró sobre nosotros como una tapa pesada. Samuel me guió hacia la sala. Se dejó caer en el sillón frente al televisor, pero no encendió nada. Simplemente permaneció allí, inmóvil, mirando de reojo la estatua. ¿Te gusta?, pregunté, tratando de iniciar conversación. El niño negó con la cabeza. No me gusta estar solo con él. Él. ¿La estatua? Samuel no respondió. Bajó la mirada, como si hubiera dicho más de lo debido. Yo reí suavemente, buscando restarle importancia. Pero dentro de mí, una primera punzada de inquietud comenzó a instalarse. No era miedo todavía, sino algo más sutil. La sensación de que aquella casa guardaba un testigo silencioso, siempre presente en medio de la sala. Esa noche apenas estaba comenzando. Y pronto descubriría que el verdadero terror no siempre se anuncia con gritos ni movimientos bruscos, sino con susurros que se insinúan, con sombras que permanecen quietas, con cosas que parecen inofensivas hasta que ya es demasiado tarde para apartar la mirada. Durante la primera hora, intenté mantener una rutina normal.
Preparé chocolate caliente para Samuel, le ofrecí unas galletas y traté de animarlo a ver dibujos animados. Sin embargo, él no mostraba interés. Acomodado en el sillón, no dejaba de dirigir miradas rápidas hacia la estatua, como si estuviera pendiente de cada segundo de su inmovilidad. Cuando finalmente encendí el televisor, el reflejo de la pantalla mostró algo perturbador. La estatua aparecía ligeramente distorsionada en la superficie negra antes de que apareciera la señal. No se trataba de un movimiento, sino de una vibración imperceptible, como si en el reflejo la figura respirara. Apagué el televisor de inmediato. El silencio regresó, y con él, un leve zumbido en mis oídos. Samuel, dije con calma forzada, ¿quieres que juguemos a otra cosa? El niño alzó la vista. Sus ojos parecían más oscuros bajo la luz tenue de la lámpara de pie. No importa lo que hagamos. Él siempre está mirando. Él. Quise confirmarlo, aunque ya intuía la respuesta. El señor que vive en la sala. Dijo como si se tratara de algo obvio. Sentí un escalofrío. ¿Un señor? Samuel asintió con seriedad. A veces está parado al lado de la estatua. No se mueve mucho, pero habla. Su voz es suave, como un murmullo que se mete en mi cabeza. No supe qué responder. Me obligué a sonreír. Debe ser tu imaginación. La casa es grande, hace ruidos, ¿sabes? Él negó con la cabeza con fuerza. No. No es la casa. Es él. Y cuando uno lo escucha mucho, empieza a parecerse a la estatua. Me quedé helada. No eran palabras propias de un niño inventando. Había en su voz una convicción que me resultaba insoportable. El reloj de pared dio las 9. Recordé la instrucción de los padres. Llevar a Samuel a su cuarto. Con un esfuerzo, lo convencí de subir las escaleras. El pasillo del segundo piso se extendía oscuro, con puertas alineadas como bocas cerradas. La habitación del niño estaba al final, con cortinas azules y juguetes dispersos. Lo arropé y le apagué la luz. ¿Quieres que deje la puerta entreabierta? Pregunté. Sí, susurró. Así puedo oír si viene el señor. No quise continuar esa conversación. Bajé las escaleras, tratando de sacudirme el frío que se acumulaba en mi nuca. De regreso en la sala, sentí la opresión del silencio aún más fuerte que antes. La estatua permanecía exactamente en el mismo lugar. Y, sin embargo, juraría que la sombra proyectada en la pared era distinta. Más alargada, como si otro cuerpo, más delgado y alto, estuviera superpuesto al suyo. Permanecí un rato sin moverme, mirando fijamente la sala en penumbras. Entonces ocurrió. Un susurro, bajo, apenas audible, me llamó por mi nombre. Clara. Me giré de golpe, convencida de que Samuel había bajado. Pero la escalera estaba vacía. El sonido había venido de la sala. De algún rincón oscuro. Quizás, pensé, de la estatua misma. Traté de convencerme de que estaba cansada. Me recosté en el sillón, apretando los brazos contra el pecho. El reloj avanzaba lento, cada minuto más pesado que el anterior. Y entre ese letargo creciente, escuché de nuevo el susurro. Ya no era un solo nombre. Era una frase incomprensible, un murmullo en un idioma que no reconocía, como un rezo arcaico repetido una y otra vez.
No me atreví a moverme. La sensación de ser observada se volvió tan insoportable que cerré los ojos. Pero en la oscuridad de mis párpados, la imagen de la estatua permanecía grabada con claridad imposible, como si me siguiera incluso en mis pensamientos. No recuerdo en qué momento me quedé dormida en el sillón. Lo que sí recuerdo con exactitud es la forma en que desperté, sobresaltada, con el corazón latiendo como un martillo en la garganta. Una sensación de frío me rodeaba, pero no era el frío natural de la noche, sino uno más profundo, como si hubiera despertado dentro de un sótano húmedo bajo tierra. El televisor estaba encendido. Nadie lo había encendido. La pantalla mostraba solo estática, un parpadeo blanco y negro que llenaba la sala con un resplandor enfermo. El parpadeo iluminaba intermitentemente la estatua, que se erguía inmóvil, pero cuya sombra parecía temblar con vida propia. Cada destello de la pantalla alargaba esa silueta, hasta que se confundía con la forma vaga de un hombre alto, delgado, con los brazos colgando. Me incorporé con un grito ahogado y apagué el televisor de un manotazo. La oscuridad volvió a caer. Fue entonces cuando lo vi. No a la estatua, no a su sombra, sino a él. En el rincón opuesto de la sala, donde la luz apenas alcanzaba, se erguía la figura de un hombre. No lo vi moverse, no lo vi entrar. Estaba simplemente allí, como si siempre hubiera estado y yo solo lo hubiera notado en ese instante. Era alto, más alto que la estatua, vestido con algo que no era ropa ni desnudez, sino una textura indefinida, oscura, que se confundía con el aire mismo. Su rostro, no puedo describirlo. No porque careciera de rasgos, sino porque cada vez que intentaba fijar mi atención, la mente me obligaba a apartarla, como si contemplarlo directamente pudiera quebrar algo en mi cordura. Clara, dijo. Su voz no era fuerte. Era un murmullo que, sin embargo, retumbaba dentro de mí como si viniera de mis propios huesos. Retrocedí, buscando la escalera, pero un sonido me detuvo. El crujido de un escalón. Samuel bajaba lentamente, con su pijama arrastrando en el suelo. Sus ojos estaban entrecerrados, como si caminara dormido. Samuel, susurré, intentando no gritar. El niño avanzó hasta quedar a medio camino entre la estatua y el hombre en la penumbra. Y entonces, para mi horror, extendió la mano hacia el vacío, como si saludara a un viejo amigo invisible. Ya está aquí, murmuró Samuel con voz apagada. Yo me lancé hacia él, y lo atraje contra mi pecho, apartándolo del centro de la sala. El cuerpo del niño temblaba, pero no de miedo. Era como un estremecimiento de placer, como quien se reencuentra con algo esperado durante demasiado tiempo. El ente que Samuel conocía como el Señor no se movió. Permaneció allí, difuso, mirando en silencio. Y, en ese instante, tuve la certeza de algo terrible. Él no era la estatua. Pero había en su presencia un vínculo innegable con ella, como si uno fuera la prolongación del otro, como si compartieran una raíz común en un lugar que no pertenecía a nuestro mundo. Me refugié con Samuel en la cocina, donde encendí todas las luces posibles. El niño, sentado a la mesa, me miraba con expresión tranquila, demasiado tranquila para alguien de su edad. No deberías estar asustada, me dijo. Él solo quiere que lo escuchemos. ¿Quién es? Pregunté, aunque temía la respuesta. Samuel ladeó la cabeza, pensativo. No sé su nombre.
Pero a veces se ríe, y cuando se ríe, la estatua sonríe más. Un sudor helado me recorrió la frente. La puerta de la sala crujió, aunque no había viento ni nadie más en la casa. Algo se movía, no como pasos, sino como si el aire mismo adquiriera peso y forma. Entonces comprendí que las paredes de aquella casa no nos protegían. Al contrario, eran el marco de un escenario, un lugar preparado para que aquel encuentro sucediera. Y nosotros éramos apenas invitados, o peones. Samuel no parecía asustado. Lo miré, y vi que sus labios se movían sin emitir sonido, como si estuviera repitiendo en silencio las mismas palabras que yo había escuchado antes en los susurros. Y comprendí con terror que él también estaba escuchando esa voz. Clara había vuelto a la sala al comprender que no había lugar seguro. Solo le quedaba resguardar su mente en la tarea que le habían impuesto, la cual era cuidar de Samuel. El reloj de la sala marcaba las 11 con un sonido grave, cada campanada se extendía como si la casa misma la absorbiera. El eco resonaba en rincones invisibles. Clara estaba sentada en el sofá, con el niño dormido arriba, tratando de leer para distraerse. Pero las palabras se disolvían en la página. Lo único que lograba escuchar era el silencio pesado que colgaba del techo como telarañas húmedas. De repente, un golpe seco en la cocina. No un objeto cayendo al azar. Era un golpe intencionado, firme, como un puño contra la madera. Clara dejó el libro, y contuvo la respiración. El impulso natural la hizo mirar hacia la estatua. Estaba en su rincón, oscura, sin moverse, con esa sonrisa congelada que parecía burlarse de su miedo. Reunió coraje, y caminó hacia la cocina. Cada paso sonaba demasiado fuerte en el piso de madera. Cuando llegó, las luces parecían más débiles que antes. La lámpara sobre la mesa parpadeaba, y en el suelo había un vaso roto. No recordaba haber dejado nada cerca del borde. Se inclinó para recoger los pedazos, y en ese momento sintió que alguien la miraba desde el umbral de la puerta. Giró rápido. Nada. Solo el pasillo largo que llevaba hacia la escalera. Apretó los dientes, y volvió a mirar el vidrio. Fue entonces cuando lo notó. Un reflejo que no debía estar ahí. En el fragmento curvo del vaso veía, claramente, una silueta masculina de pie en el pasillo, aunque al levantar la cabeza no había nadie. El reflejo permanecía, quieto, con un contorno de hombros amplios, y un rostro imposible de distinguir, como tallado en piedra. El vidrio tembló en su mano, y al dejarlo sobre la mesa lo escuchó respirar. No el niño, no ella. Alguien más. Un aire pesado, ronco, como el suspiro de un anciano después de un esfuerzo. Se apresuró a salir de la cocina, con el corazón golpeando en su garganta. Subió las escaleras casi corriendo, pero antes de entrar en el cuarto de Samuel se atrevió a mirar hacia abajo. El pasillo estaba vacío, aunque la sensación de ser observada seguía ardiendo en la nuca. Al cerrar la puerta, se encontró con algo peor. El niño dormía inquieto, moviéndose de un lado a otro, murmurando cosas sin sentido. Clara se acercó para cubrirlo con la sábana, pero sus labios se movían más rápido, y entonces entendió algunas palabras. No lo mires, está detrás, está esperando. Clara retrocedió con un escalofrío que le atravesó la espalda. Samuel hablaba dormido, pero su voz no era la de un niño. Era más grave, más áspera, como si en sus sueños otra garganta hablara por él.
cerró las cortinas y se quedó sentada en una silla junto a la cama, obligándose a vigilarlo. Pero en la penumbra de la habitación, sobre la pared, empezaron a aparecer sombras que no correspondían a nada. Se alargaban, y encogían como si fueran tentáculos invisibles. Y entre ellas, un perfil humano que se mezclaba con el de la estatua de abajo. Un hombre rígido, con la misma sonrisa imposible, solo que aquí, en el cuarto, respiraba. Clara trataba de convencerse de que todo era un juego de su mente, un exceso de sugestión por la estatua, por el silencio extraño de aquella casa. Pero las sombras no obedecían a su razón. Se movían con autonomía, como si respondieran a un pulso invisible. Samuel se agitaba en la cama, sudoroso, murmurando frases cada vez más incomprensibles. La luz de la lámpara temblaba en la mesita de noche. Con cada parpadeo, Clara veía al hombre que había intuido en los reflejos. Alto, rígido, de hombros anchos, con un rostro que parecía tallado en roca. No tenía ojos, solo cuencas oscuras. Se mantenía al pie de la cama, observando al niño como si esperara el momento exacto para tomarlo. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. Clara quiso gritar, pero su garganta se cerró en un nudo de hielo. Dio un paso al frente, dispuesta a enfrentarse a la visión, y entonces ocurrió algo que casi la derrumba. La estatua del piso inferior crujió. No se movió, no se inclinó, pero el sonido de la piedra desgajándose resonó en la casa, como si hubiera girado la cabeza o abierto los labios para reír. El hombre de sombra se inclinó sobre Samuel, y Clara reaccionó. Corrió hacia el niño, lo alzó entre sus brazos y lo abrazó con fuerza. No lo tendrás, pensó con desesperación, como si el ente pudiera leerla. El cuarto se llenó de un olor metálico, húmedo, parecido a hierro oxidado. Samuel abrió los ojos de golpe, y, por un instante, Clara vio en sus pupilas algo que no era humano. Un reflejo idéntico al de la sonrisa inmóvil de la estatua. La habitación estalló en un silencio tan absoluto que lastimaba. Clara sintió que todo lo que existía había dejado de moverse. El tiempo, la casa, su propio corazón. Entonces, el hombre retrocedió, difuminándose en la pared, como si hubiera sido absorbido por la sombra de la estatua que se encontraba en el piso de abajo. Samuel cerró los ojos, y respiró profundo, cayendo en un sueño pesado. La presión del aire desapareció, aunque la calma era falsa, artificial, como la tregua de un depredador que aún acecha. Clara pasó el resto de la noche sentada en la silla, abrazando al niño dormido, temiendo que en cualquier momento las sombras volvieran. Cuando por fin amaneció, y los dueños de casa regresaron, Clara no dijo nada. Les entregó a Samuel, que despertó con una sonrisa inocente, sin recordar nada. Ellos, amables y despreocupados, la invitaron a quedarse para desayunar, pero Clara solo quería irse. Antes de salir, sin embargo, cometió el error de mirar una vez más hacia la sala. Allí estaba la estatua, bañada en la luz débil del amanecer, con su sonrisa impasible. No se había movido, no había señales de nada extraño. Pero a sus pies, apenas visibles entre el polvo del suelo, había huellas húmedas, de pies humanos, que se perdían en dirección a la escalera. Clara cerró la puerta con un escalofrío que la acompañaría toda su vida. Sabía que había visto a dos entidades distintas. Una que habitaba en la piedra, otra que se vestía de hombre para caminar entre las sombras.
No podía explicar cómo lo sabía, pero ambas estaban conectadas, como si fueran parte de un mismo culto silencioso que aún latía en esa casa. Mientras caminaba por la calle, con el sol tratando de borrar la noche, Clara entendió algo que la dejó helada. No era ella la perseguida. No era siquiera Samuel. Aquella figura había estado probando, tanteando, como quien mide la paciencia de una presa antes de reclamarla. Y en el fondo de su mente, Clara no pudo evitar pensar que, algún día, volvería a presenciar a esos seres. No olvides suscribirte, dar me gusta, y comenta. Si te ha gustado el relato.